¿Qué tal, Chiche? ¿Oíste la charla o no? Un poquito, porque poquito. estaba entrando. Esta es... Una parte, digamos. Esta yo digo que es para mí una de las peores recesiones, me parece. Me dicen que no, que el 2001 fue peor y todo eso. ¿Vos qué opinás? Yo creo que estamos todavía en un proceso de recesión. No podemos decir que esta es la peor todavía porque no terminó. Es decir, no sabemos cómo va a terminar. No podemos comparar la devaluación y el default del 2001 de 2002 con este momento porque todavía acá no ocurrió eso. Entonces, Devaluación hubo una devaluación brutal, hubo una transferencia de ingresos que empobreció a las grandes mayorías de la sociedad, hay una recesión muy fuerte, el desempleo está en aumento, pero todavía hay una cosa que es mejor que en el 2001, que el desempleo no trepó al 25% como era en el 2001. Entonces, todavía acá está trabajando mal, bien, más o menos, que digo, quiero decir, en cierta informalidad, el 90% de la población económicamente activa. O sea, no toda la población, sino hay un 10% de desempleo. Pero en el 2001 había 25. Tenés 20 millones de planes. Tenés 20 millones de planes, por eso. Y eso hace una mejor situación que en el 2001, que prácticamente no había, porque hasta que Dualde implementó el plan Jefas y Jefes, no había nada del Estado para la gente que... Acordate de aquellas imágenes de la gente comiendo gatos en Rosario. ¿Vos te acordás que fue tapa de un diario? Y ahora la verdad es que la situación está muy mala. Macroeconómicamente no están cerrados los números, esto es una calma chicha que en algún momento cuando se despierte nos va a llevar a todos a una situación mucho peor. Por eso digo que es un proceso. Creo que vamos a estar peor y peor que en el 2001. Ahora yo te pregunto. Recién nos endeudamos, ¿qué vamos a hacer con la deuda? En fin. Yo me pone muy nervioso cuando los economistas hacen de periodistas, relatan lo que pasa. Yo lo que digo es, ¿cómo se sale? Si es que hay salida, ¿cómo se sale? Hay salida, porque Argentina tiene un montón de recursos, Chiche. Nosotros lo que vemos, hablando con varios colegas, es que este país tiene la posibilidad de volver a tener un mercado interno fuerte. Sí. Sin mercado interno ningún país sale. Entonces, ¿cómo se hace para tener un mercado interno fuerte? Bueno, tenés un motor importante que hay que poner en marcha, que está pagado, que es el consumo. Entonces, tenés chances de Pero el consumo dice que es inflacionario. Desdolarizar, y bueno. El no consumo, sí, esto es el no consumo, ¿no es cierto? Porque es una recesión. Esto es no consumo. Entonces, ¿es inflacionario o no? Es inflacionario. Superinflacionario. Tuvimos este año, el 2018, porque tenés la inflación más alta de precios. No tenés inflación por demanda. Claro, tenés una inflación que no tiene nada que ver con la demanda, sino que tiene que ver con la remarcación que hacen las firmas. Pero ¿cómo se genera el proceso? Vamos a suponer mañana... Te llama Duhovne y te dice, mira, Felisa, yo voy a renunciar. Este bolón que no lo puedo solucionar, ¿qué haces? Bueno, en primer lugar, si me llama Duhovne estaríamos en problemas. Porque... Bueno, te llama Macri, pero... No, por favor. Diría que no, en primer lugar, porque no quiero tener nada que ver con esta gente que me parece desde todo punto de vista... gente que está llevando al país a una encerrona política, social, económica, financiera. ¿Pero vos crees que es deliberado? La verdad que muchas veces me he preguntado si es importante pensar en por qué lo hacen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que lo hacen que tienen esa ideología, ellos se creen los dueños de la Argentina. Creo que es político ideológico, es decir, a ellos les parece bien lo que están haciendo. Si uno habla con cualquiera de ellos, con colegas que están trabajando para ellos, ellos no ven que estén haciendo las cosas mal, ellos ven que está bárbaro que aumenten el boleto de colectivo a estos niveles, porque en Europa, te comentan, están a estos niveles, y vos cuando le decís, sí, pero la gente gana 5 veces más que acá, el salario medio europeo es 5 veces más alto que el salario promedio de la Argentina. ¿Y vos crees que no lo saben? Yo creo que lo saben, pero pasan de eso, o sea, ellos quieren llevar los costos para la gente, o sea, tarifas, transportes, las tasas de interés, a unos niveles no son como acá. No, las tasas de interés del resto del mundo son nuestras. Las totalmente tasas de interés nuestras, del mundo son 10 veces menos. Pero ellos quieren llevar todos estos elementos de una manera en que la gente pague por esos unos valores que no puedan pagar. O sea, están sacando del consumo a toda esa gente. Por eso digo que este es el no consumo, el no crecimiento, o sea, la recesión con una inflación. ¿Cómo haces para dar vuelta a eso? Y agarrás el consumo y decís, bueno, ¿qué compone el consumo? Un primer componente son los ingresos. Entonces tiene que tener la gente más ingresos para que pueda consumir. Desdolarizamos las tarifas.
¿De qué manera? Haciendo que las empresas que hagan su aporte patriótico, como ahora lo estamos haciendo todos los argentinos, por lo que sobreganaron y no invirtieron estos años. Es un cálculo muy simple que se puede hacer y que las empresas, con una desdolarización de tarifa, los argentinos tenemos más plata en el bolsillo. No nos siguen indexando de acuerdo al movimiento del dólar y destrabamos eso. O sea, vos decís que no es demasiado complicado. No es demasiado. La otra es la recuperación de lo perdido, es decir, jubilados y pensionados, asignaciones universales y salarios tienen que recuperar valores perdidos contra la inflación en estos 3 o 4 años. Este año, digo 4 porque creo que el 2019 también van a perder contra la inflación. Seguro. Los jubilados, los asalariados, los pensionados. Entonces, eso hay que recuperarlo. Eso da un shock de consumo que quizá pueda ser inflacionario, no te voy a decir que no, pero nunca va a ser estos niveles de inflación. Pero no te lo va a aprobar el Fondo Monetario. Es que hay que hacer una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El campo financiero hay que desarmarlo a cómo está armado y hay que investigar junto con el fondo o con quien quiera hacerlo, ¿dónde fue la plata de la deuda externa? Acá nos dijeron que la plata de la deuda externa iba a pagar el déficit fiscal. Yo entonces digo, si fue a pagar el déficit fiscal, tomaron deuda en dólares. Los últimos números dicen que en el 2018 se fugaron 26.000 millones de dólares. 27.000 y algo, ¿no? Es la fuga más alta en los últimos 20 años. Todos los peores indicadores que tiene este gobierno en los últimos 25 o 30 años en materia económica, el riesgo país, todo, la tasa de interés, y realmente se fugaron. Entonces, bueno, todo lo que se fugó, ¿dónde está? ¿Dónde fue? Y lo que entró de deuda externa, ¿qué se pagó? El déficit en pesos, el gasto corriente se pagó. Entonces, ¿para qué no emitieron que es gratis y fueron a tomar deuda en el exterior, que tenemos que pagar una tasa de interés leonina y nos, de alguna manera, hipoteca el futuro? Entonces, bueno, ¿dónde está todo eso? Eso también creo que forma parte de una cantidad de recursos que hay en la Argentina y que hay que, digo, hay mucha información disponible para saber a dónde están, recuperarlos para poner en marcha de vuelta la economía. El consumo es un gran factor, el otro son las inversiones. A medida las inversiones te van a tardar un poco más, el consumo lo podés pilotear. Recuerdo, como estuve desde el principio en el proceso del 2002, recuerdo que desde ahí, cuando el consumo empezó a moverse, realmente la inversión respondió. Empezó enseguida a crecer la inversión pequeña, las pequeñas y medianas empresas. La inversión tuvo este camino del interior a la capital federal, es decir, empezaron a moverse primero las economías regionales y después el conurbano y capital. Y también de tamaño, empezaron las pymes y siguieron las grandes empresas. Hubo grandes empresas que hicieron muchas inversiones en la Argentina en los 12 años de kirchnerismo. Recién preguntaba un colega tuyo, Juan Fernández, preguntaba cuál es la explicación por la que la gente soporta todo esto. Sigue pagando las tarifas, sigue creciendo, la anuncia no se, sigue viajando, le suben el transporte, sigue. ¿Por qué? Bueno, hay dos factores para mí que lo explican. Salvo estos ruidazos y cacerolazos chiquitos que hay. La clase media tenía un resto de ahorro. Y la clase media argentina, media baja, media media y media alta, ¿no? No estamos hablando ni de los más pobres ni de los más millonarios. Un resto de ahorro, porque estos años fueron muy buenos, hubo trabajo, los profesionales tuvimos un montón de trabajo, es decir, acá hubo mucha... ¿Vos creés que hubo ahorro en la clase media? Cuando nosotros decimos que hay 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema, digamos, no en negro, sino fuera del sistema financiero, que no quiere decir que estén en el exterior, muchos los tienen en una caja de seguridad. 400.000 no es mucho. Ponele 300. Se blanquearon de una sola vez, se blanquearon 100.000 millones, Chichi, imagínate. Sí, evidentemente hay mucha plata. Evidentemente no se blanqueó todo lo que había, No. ¿O vos pensás que sí? No, porque yo pienso que el que tenía en negro una parte, blanqueó la tercera parte o 40%, no más. Pues tener 400.000 millones es casi un PBI del año. Es un PBI prácticamente, es un PBI. Pongamos que sean 300 con la no, pero ya estaba en dólares, o sea que esto no fue tocado por la devaluación, o sea que estamos hablando de una cantidad muy grande de recursos. Sí. Esa gente, ¿qué hace? Porque me lo dicen, o sea, voy al dentista, voy a algunos lugares y me dicen, bueno, ahora con la devaluación cambio menos dólares para vivir cada mes. Entonces, la gente desahorra lo que ahorró y ese es el aguante que están haciendo. Y los más bajos y los que menos pudieron ahorrar o los que ya se les acabó ese resto, se están endeudando unas tasas leoninas.
que cuando las tengan que pagar a lo largo de este año, ahí va a haber mucha más resistencia y eclosión. Y creo que esto que vos estabas mostrando, que cuando entré estaba mirando, que son los ruidazos, los cacerolazos por las tarifas, se van a continuar y se van a hacer más grandes de este año, porque los servicios son impagables. Hay sumas que la verdad que no se puede creer cómo se pueden pagar. Y hay otro punto que yo quiero resaltar. Acá, en la Argentina, un tercer factor que puede dinamizar es las exportaciones para generar plata en dólares o divisas genuinas, moneda fuerte, y también para dar trabajo. Este gobierno no hizo nada por aumentar las exportaciones, así como no hizo nada por el país bueno, sino todo malo, porque yo me encantaría que alguien me diga de la gente que votó a Cambiemos o que lo sigue sosteniendo, 10 cosas buenas que se hicieron que nos haya mejorado la calidad de vida a los argentinos. Yo no encuentro. Entonces me parece que hay que buscar, por ejemplo, por el lado de las exportaciones, la forma de industrializar nuestras exportaciones y diversificarlas. En fin, hay mucha tarea para hacer y se puede hacer. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Estás muy enojada, Felicia. Estoy enojada porque vengo de ver... No es la primera vez que venís, nunca te vi tan enojada. Estoy enojada porque este mes me pasó lo que no me había pasado en estos 3 años, que es encontrarme con, por ejemplo, pymes que cerraron y que la gente no sabe qué hacer. Todavía tenés, sí. No sabe qué hacer. Empresarios que me están preguntando, que me están diciendo, ¿qué hago? ¿No hago como una rebelión fiscal? ¿No pago? Y uno no sabe qué decirle frente a eso. El Centro de Comerciantes de Once acaba de decidir... Sí, lo acabo de mencionar. No lo había escuchado. Acaban de decidir, no hicieron marchas, hicieron pedidos, no pagar. No me gusta la Argentina así, de tanto conflicto. Me gusta una Argentina donde la gente podamos todos hacer proyectos para adelante. Proyectos que nos den trabajo, que nos den producción. Y no veo eso. Pero vos decís que la clave es incentivar el consumo interno. ¿Vos sabés? Es la primera que tenés a mano. Sí, vos sabés, Chiche, que yo vengo de un pueblo, viví cuando era chica, un pueblo que se llama Suipacha, al lado está Chivilcoy. Sí, señor. ¿Sabés lo que nos costó poner la fábrica de Paquetá en Chivilcoy cuando los inversores vinieron? Eran más de 500 puestos de trabajo. Chivilcoy, que tiene pocos habitantes. ¿Fábrica de qué era? De zapatillas. De zapatillas. Que se exportaban y se vendían al mercado interno y también sustituyeron importaciones que en ese momento se realizaban. ¿Y cerró esa fábrica? Cerró hace un mes. Entonces hoy, en enero, esa gente está en la calle. Y no es solamente de Chivilcoy, sino de varios pueblos aledaños que iban a trabajar, algunos en moto, otros ya se habían comprado su auto, que los están vendiendo porque no pueden pagar las cuotas. ¿Y la Suipachense sigue o no? No. ¿También cerró? No, una antigüedad. Una antigüedad, me están preguntando, pero hace años a la Suipachense. Esto no se lo debemos a Macri y su equipo de los 50 años. No, por eso me pone mal cuando veo tanta destrucción innecesaria y tanto hablar de cosas que no tienen nada que ver con la gente. Amigos que están en el sur y que con este episodio del hantavirus están perdiendo la posibilidad de la temporada. No sé, uno sufre por los proyectos que se caen, por la gente que no puede hacer sus cosas, bueno, por los 14 muertos que hay de hantavirus, porque el presupuesto de salud se bajó en un 34,8%. Sí. Entonces, ¿qué quieren de la Argentina? No entiendo cuál es el proyecto, no entiendo a dónde quiere, qué Argentina tienen en la cabeza. Yo me río cuando dicen Australia. Yo nunca vi que en Australia pasaran estas cosas. La verdad me estudié bastante la historia de Australia, también la de Canadá, para poder, países que fueron parecidos a nosotros en algún momento, hace 100 años atrás. Y sin embargo uno no ve estos episodios en el medio. La verdad es que siento como una cosa que hay mucha agresión del gobierno hacia la gente, los jubilados. No sé, me parece que estamos en un momento... Sí, por eso con criterio preguntaba a Juan y cómo la gente aguanta. Yo creo que porque los mansos también tienen un límite. Yo también. Yo creo que la mansedumbre debe tener un límite. Y cuando la gente deje de desahorrar o vea que no puede pagar las cuotas de lo que se endeudó, yo también pienso, cuando la gente se cansa, acordémonos, Chiche, que la gente estalló en el 2001, en diciembre, el 20, de 19 y 20, pero ¿cuántos años vinimos padeciendo y estamos? ¿Cuánto tiempo se le dio al gobierno para que arregle las cosas? Tenés un factor que para mí es el que cambia toda la historia. Viajabas casi gratis. Sí. Los servicios no tenían incidencia. ¿Entendés? Hoy tenés agravado a todo lo que es el tema de
la recesión, y todo, digo que los gastos fijos son insoportables. Insoportables. Las expensas. ¿Entendés? Esto es lo que te cambia el perfil. Sí. Los gastos fijos. Porque está bien, hubo crisis, probablemente sea más fuerte. Pero el tema es que vos tenés una exigencia mensual, que son los servicios, que si no te lo cortan. Es así. Y te resta una capacidad de maniobra muy importante. Claro, por eso uno, cuando yo digo esto que estoy enojada, es porque también no sabés qué decirle a la gente con la que uno trabaja. Es decir, ¿qué le decís? No pague los servicios, pero eso tiene consecuencias. Después se los cortan, no puede producir, tiene que echar gente, no tiene ingresos. O sea, todo es una rueda de complicación en la que nos han metido, que no estábamos así. Y vos sabés, Chiche, que yo no soy fundamentalista de la economía del kirchnerismo. No me gusta hacerlo, me gusta reflexionar, pensar. Sé que había cosas que estaban mal, pero la cantidad de problemas que crearon en esta gestión desde el 2015 en adelante son muchísimos. No vamos a tener energía y la vamos a tener cara. Los subsidios van a seguir estando con el mismo peso que tenían hace 3 años prácticamente. Vos sabés que ahora le están dando subsidios a las empresas en vaca muerta. Sí, señor. Es una vergüenza. Preguntale en los Estados Unidos qué subsidio dieron para hacer el fracking allá o el petróleo de este tipo de extracción. Nada, cero. Entonces acá, como el petróleo bajó a 50 y pico de dólares en el mercado mundial, le están pagando para que realmente no accedan y no pierdan. Claro. Es complicado. No se escuchan. Si no pedís palabra acá, no te da micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, no te escuchaba. ¿Qué tal? Usted hace ya más de 10 años reemplazó a Roberto Labaña en el Ministerio de Economía, ya por el año 2005, después de las elecciones legislativas de ese año. ¿Qué opinión personal y política tiene de Roberto Labaña? ¿Cree que tiene que sumarse a esta idea de una gran paz opositora? Bueno, yo creo que todo lo que tienda a armar un espacio políticamente hablando que nos permite, que sea amplio, que sea de construcción, que nos permita avanzar hacia cambiar este modelo económico, me parece genial y creo que Labaña es un exponente de otras posibilidades para desarrollar económicamente a la Argentina. Para nada lo veo como alguien que estuviera de acuerdo con este tipo de políticas. Lo he escuchado además, así que me parece, no tiene nada que ver con esto. Por eso me parece que realmente vale la pena que participe junto con todo el resto del espacio opositor en una unidad como para poder armar otro proyecto que sea viable para la gente. ¿Votarías a Labaña? Yo votaría a un frente, a un espacio importante donde hubiera unidad para desterrar o para cambiar esta política económica. Me parece imprescindible, porque yo me pregunto una cosa. No, me preocupa que te veo enojada. Y que me agarraste en un enero muy difícil. Por eso te digo, me preocupa eso. Difícil. Gracias, Elisa. No, al contrario, gracias a vos.